Ahora bien, ustedes deben saber de que esos secretos son conocidos como la sabiduría oculta. Y esa sabiduría no se le entrega a cualquiera, incluso los sabiduría oculta. Eso está reservado para las logias de los masones, los jesuitas, los rosacruces, los de la aurora dorada y los templarios. Y si, digamos, una persona empieza a enseñarle esto a la multitud, ellos buscan como matarlo. ¿Por qué? Porque ellos dicen esto solamente es para ciertas personas. Porque ellos entienden de que detrás de esa sabiduría oculta hay un poder. Hay un poder. La persona despierta y se comporta de una manera diferente. Se comporta de una manera diferente. Es como si entendiera el mundo. Y como si entendiera de que él es un Dios y que tiene una porción de Dios en él. Entonces, por eso, esa sabiduría oculta no se le da a cualquiera. Tú vas a una logia, ellos te aceptan, listo. Pero tienes que esperar hasta que llegues a qué? Al grado 33. Tienes que esperar hasta que llegues a ese nivel para darte algunos secretos, darte algunas palabras de poder, algunos hechizos, te dan algunos secretos, te dicen utiliza unos símbolos en el cuerpo que te van a ayudar, te ayudan en el banco, te dicen mira, no te metas en esto para que no tropieces, cuídate de esto, esto y esto. Sabiduría oculta. Y esa sabiduría oculta estaba en manos en el tiempo antiguo de los negros. Los negros eran los guardianes de esos secretos ocultos. ¿De quién estamos hablando? De los más fuertes que han existido, los cananeos. Luego de los cananeos hablamos de los egipcios. Luego de los egipcios hablamos de los cusitas. Y yo no les estoy mintiendo, les estoy diciendo la verdad. Por eso los masones e iluminatis admiran a los egipcios. Y los egipcios son negros, porque Egipto significa tierra negra o tierra de negros. Y tú le preguntas a un masón, Egipto, y ellos dicen, wow, Egipto es lo mejor. Aprendemos de Egipto, de los egipcios. Pero ellos no quieren reconocer de que los egipcios eran negros. Incluso tú buscas Egipto, buscas un mural. ¿Todos qué? Eran negros. Todos los egipcios eran negros, morenos. Ellos tenían un conocimiento oculto. Y ese conocimiento te hacía superior a los demás y te permitía gobernar sobre los demás. Pero ¿qué le pasó a Faraón? Faraón se enalteció el corazón de él. ¿Por qué? Porque tenía poder. Y dijo, ya yo voy a poder con todo. Y ahí cometieron el error de qué? De esclavizar a Israel. Israel, dice la Biblia, de que era el pueblo más insignificante en la tierra. Lo dice la misma Biblia, de que Israel, que representa a las personas blancas, eran ¿qué? El pueblo más insignificante en toda la tierra. Lo dice la Biblia. Dice la Biblia de que cuando un egipcio pasaba cerca de un hebreo, el hebreo no podía subir el rostro, sino que tenía que estar ¿qué? Agachados. Bajan la mirada. ¿Por qué? Porque viene un egipcio. Para un egipcio era una abominación comer con un hebreo. ¿Y cómo se reconocían? Porque uno era negro, el otro era blanco. Los negros tenían el poder en el mundo antiguo, tenían un conocimiento oculto, y ese conocimiento oculto los hacía que superiores a los demás. ¿Quién les dio esa sabiduría? Dios. El problema es que el hombre se enaltece. Por eso Dios en el mundo antiguo gobernaba con el hombre negro. Y el hombre negro cometió el error de qué? De esclavizar a Israel. Y Dios dijo, no, eso no va conmigo. Yo no le di la sabiduría para eso. Pero quien gobernó el mundo antiguo eran los negros, los cananeos, los egipcios y los cusitas. Y la Biblia dice de que Israel era el pueblo más insignificante. ¿Un pueblo de qué? De esclavos. Lo dice la Biblia. Otra cosa es que ustedes quieran engañarse, pero la Biblia lo dice. La Biblia lo dice, de que Israel era el pueblo más insignificante. Israel está compuesto por los blancos. Es decir, en el mundo antiguo, quien inició la esclavitud fueron los negros. Y lo que Jehová hizo fue ¿qué? Sacar a los blancos de Egipto y llevarlos al poder y darles el conocimiento oculto. Y los que estaban en el poder, que eran los egipcios, los mandó a la esclavitud, a pagar lo malo que habían hecho porque Dios es justo. Pero Dios no solamente hizo eso, sino que Dios lo que hizo fue darle
ese conocimiento oculto se lo dio a quienes, a las personas blancas, ¿para qué? Para que pudieran gobernar. Y por eso ustedes se pueden dar cuenta de que en esta imagen primero vemos a quién, a los negros, y los negros tienen una imagen más antigua, y esa imagen es más moderna. Y aquí es donde entra quién, Israel, porque Israel toma la posición de quién, de los cananeos. Y luego de Israel viene quién, Europa. Europa. Y luego de Europa tenemos a quién, a Estados Unidos. Mucha gente cree que Estados Unidos es una nación vieja, pero no. Estados Unidos es una nación joven, que apareció hace poquito, porque todo ese territorio era de gente indígena. Y los europeos la conquistaron. Hablamos de los franceses, los italianos, los ingleses, los portugueses, se repartieron ¿qué? Estados Unidos. Pero es una tierra de indígenas. Estados Unidos es una nación nueva, una nación joven. Y los secretos fueron dados a quién, a Israel. Israel se los dio a Europa. Europa se los dio a Estados Unidos. Es realidad. Es realidad. Y Dios le dio la oportunidad de qué? De gobernar con los blancos. Vamos a ver cómo los blancos lo hacen. Y los blancos empezaron a qué? A borrar la historia de los negros, a vengarse. Y con esos secretos que Dios les dio, los secretos ocultos, pudieron que dominar sobre los negros. ¿Por qué? Porque los negros son superiores. Si tú miras el cuerpo de una persona negra, el hombre negro tiene el cuerpo superior. Además de que tiene un miembro viril más fuerte, que es el pene. Es mayor. ¿Por qué? Porque el hombre negro tiene una fuerza enorme. Es realidad. Pero la fuerza, al final, puede volverse ¿qué? Fuerza bruta, si no se utiliza con sabiduría. Por eso la sabiduría es importante. Y miren, esta imagen habla por sí sola. Esta imagen no la creé yo. Esta imagen la saqué de Pinterest, donde vemos de que ellos copian a los egipcios, es decir, ellos copian a los negros y ellos lo dicen, no lo digo yo, lo dicen ellos. Aquí dice, eh, francmasonería masónica, no la saqué yo, no la creé yo la encontré en Pinterest. Y Dios me dijo, mira, esta es la forma de interpretar esa historia. ¿Por qué? Porque los blancos empezaron a borrar la historia de los negros. Aquí yo no estoy metiendo gente blanca de estrato medio. ¿Por qué? Porque ellos son pobres y medio pobres. Pero los que están arriba, los que son ricos, ellos conocen la verdadera historia. Ellos dicen, ellos saben de que fueron los negros los que esclavizaron a Israel. Y ellos dicen, ¿es tiempo de qué? De vengarnos. ¿Por qué? Porque ustedes deben saber de que Faraón, dice la Biblia, de que Faraón ordenó la muerte de todos los niños hebreos. Y tú dirás, pero eso es una orden muy difícil para un egipcio. Mandan al comandante del ejército de los egipcios a matar a los niños y él va a decir, venga, pero ¿por qué nos mandan a matar a los niños? ¿Cómo vamos a diferenciar si ambos son blancos? No. Eso es lo que ponen en películas, de que los faraones eran blancos y que los hebreos también eran blancos. No. La historia original, los faraones eran negros. Los egipcios eran negros. ¿Por qué? Porque Egipto significa tierra negra o tierra de negros. Y se podía diferenciar un niño egipcio a un niño hebreo fácilmente. ¿Por qué? Porque los niños egipcios eran negros y los niños hebreos eran blancos. Es decir, ordenaron matar a qué? A todos los niños blancos. Y las niñas blancas, porque Faraón dijo, las niñas no las maten. ¿Por qué? Porque las niñas blancas son más hermosas. Cuando ellas crezcan, van a ser flores en medio de qué? De Egipto. En lo que dice la historia. Deben contar la historia como debe ser. Quien ordenó la muerte de todos los niños hebreos fue un varón negro. Y el ejército egipcio lo podía ejecutar porque se podía diferenciar un niño egipcio a un niño hebreo. Los niños que mataron eran niños blancos. Es realidad. Es realidad. Recordemos que cuando salieron de Egipto, Moisés toma a una mujer cusita. Y los cusitas son estos. Cusitas. Moisés tomó una esposa cusita. ¿Por qué? Porque Dios le estaba entregando el ADN de los reyes a Moisés. Pero Miriam y Aarón no se agradan de lo que hace Moisés y dicen, venga, Moisés, tú nos sacas de Egipto. Moisés, tú nos sacas de Egipto, tierra de negros, donde nos tenían en qué, en servidumbre. Y tú vas y tomas una mujer cusita, una mujer negra. Moisés, ¿qué estás haciendo? Tú eres nuestro libertador. Dios te utilizó como instrumento. Y vas y tomas una mujer negra y Dios dice, lo que están diciendo está muy mal. Porque ustedes están juzgando a los cusitas como si fueran egipcios. Y Dios le da un golpe a María, que es el golpe de qué? De pecado de racismo.
de pecado de racismo. ¿Por qué eran racistas? Porque los egipcios eran negros y le tenían que fastidio. En la realidad, es la realidad. Entonces debemos saber de que esos conocimientos ocultos tienen poder. Aunque se vean muy sencillos y todo, porque yo les digo la verdad, son muy sencillos porque yo lo dejo, lo más sencillo lo dejo en una manera. Y esos secretos ocultos tienen que ver con el sexo. Es realidad, porque yo conozco todos esos secretos. Es realidad. Tienen que ver con el sexo. Y esos secretos pasaron de qué? De los negros que gobernaban el mundo antiguo. Dios gobernaba el mundo antiguo con los negros, pero los negros se enaltecieron. Dios dijo, se los voy a dar ahora a los blancos y voy a gobernar el mundo con los blancos. Pero los blancos cometieron el mismo error de qué? De vengarse. Y ahora, ¿qué ocurrió? Llegamos a qué? A un empate. Y las personas negras dicen, venga, pero nosotros ¿qué hicimos? ¿Qué malo le hemos hecho? Lo que pasa es que las personas blancas borraron la historia. Borraron la historia y los negros no pueden entender por qué nos tocó pagar todo esto. No podemos entender. ¿Por qué? Porque ellos borraron la historia. Y el hombre negro no puede entender por qué vivió lo que vivió. Pero ya entendemos de que el hombre negro en el tiempo pasado fue el que inició la esclavitud. El hombre negro fue el que inició la esclavitud, luego le tocó pagarla. Es realidad. Y los blancos lo que hicieron fue que borrar la historia. Porque ellos sí son conscientes de la historia. Y a los demás le cuentan una historia errónea. ¿Eso se llama qué? El poder de la mentira. El poder de engañar al mundo. Borrar una historia. Eso es poder. Aunque no crean, eso es poder. Eso es poder. Ahora bien, pero ustedes deben saber de que cuando Dios te entrega algo, también te exige resultados. En realidad, Dios también te exige resultados. Entonces, recordemos que el mundo antiguo fue gobernado por los negros. Ellos tenían ese conocimiento oculto que hoy en día lo tienen los blancos. Y estamos hablando de los cananeos. Por eso, en lugar de los cananeos, lo vino a tomar ¿quién? Israel. Es decir, hoy en día decimos, es que los judíos gobiernan el mundo. ¿Quién lo hacía en el mundo antiguo? Los cananeos. Los cananeos. Y de los cananeos vienen ¿quiénes? Los egipcios. Luego los egipcios vienen ¿quiénes? Los cusitas. Luego de Israel vienen ¿quiénes? Los europeos. Y luego de los europeos vienen ¿quiénes? Los estadounidenses. Ellos gobiernan el mundo. Ellos gobiernan el mundo. Pero ahora bien, decimos, los blancos al limitar a los negros hicieron una copia barata del mundo antiguo. Recordemos de que Dios también pide resultados. Y el resultado de los masones, que son los edificadores del mundo, y los iluminatis que han trascendido, ellos están entregando un mundo mediocre. Este mundo que tenemos es totalmente mediocre, lleno de gente enferma, lleno de medicamentos que dañan a la gente, lleno de alimentos que no nutren el cuerpo, lleno de qué? De dioses falsos, lleno de desinformación en medios de comunicación. Estamos en medio de una guerra y la gente no lo sabe. Gente que no le interesa la vida de los demás, no tiene amor al prójimo. Tenemos que un mundo lleno de confusión. Y ese es el resultado que entregan los masones. Y eso hay que decirlo que es vergonzoso. ¿Qué ocurre? De que en el tiempo antiguo los negros tenían un mundo glorioso, edificaron un mundo glorioso. Eso no se les puede negar, pero había que mucha guerra. Y el mundo de los blancos ha sido un mundo mediocre, pero han gozado de paz. Aunque la paz es un regalo de Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz, él sacó del mundo a muchos demonios. Y esos demonios eran los que traían la guerra. Y esa paz literalmente fue un regalo de Jesús cuando murió en la cruz del Calvario. Y entonces, entre un pueblo más tiene paz, se supone que más debería avanzar. Pero si nosotros vemos el mundo antiguo avanzó muchísimo más. Por eso estaba que rodeado de mucha guerra. Por eso Jesús vino a la mitad. Y él quitó la guerra. Él quitó la guerra del mundo. Es realidad. Es realidad. Pero ustedes deben saber de que esos secretos ocultos o esa sabiduría oculta que te hace superior a los demás
estaba en poder de los negros y Dios se la quitó para que pagaran el castigo, hasta que paguen el castigo. Y ahora que llegamos a un empate, Dios va a empezar a darle ese conocimiento de nuevo a los negros. Y aquí es donde Dios levanta representantes de los negros y representantes de los blancos. ¿Para qué? Para que entiendan de que esto no se puede volver a repetir. Sino que debemos llegar ya llegamos a un empate. Ya pagamos lo que hicimos mal. Acordémonos, Estados Unidos hizo, hizo lo que quiera con los negros, los pusieron a recoger algodón. No podían sentarse con los blancos, los humillaban, los ultrajaban. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos lo mismo en Egipto. Nuestros padres hicieron lo mismo en Egipto. Debemos reconocer eso. Jehová es justo. Ya hemos pagado ¿qué? La deuda. Las personas blancas deben ser conscientes de eso. Ya hemos pagado ¿qué? La deuda. Llegamos a ¿qué? A un empate. Ahora bien, entonces lo que Jesús hace, recordemos que Jesús es ¿quién? Barbelón. Y él tiene que parte de la energía masculina la envía a través de Adán y su parte femenina la envía a través de Eva. Y lo que él hace es que enamorarse de él mismo. Eso es lo que hace, porque la vida fue creada para él. Y él la envía a través de ¿quién? De Adán. De Adán a Caín, de Caín a Can, de Can a Melquisedec. De Adán, de Eva, perdón, es enviada a través de Abel, pero como Caín mata a Abel, Dios la envía a través de Sem, por eso Sem significa el sustituto. Y pasa a través de Jafet, pasa a través al sacerdocio arónico. Y el sacerdote arónico eleva una princesa, que es la reina Esther. Entonces tenemos un rey, que es un representante de los negros, y una princesa, que es un representante de las personas blancas. Y estas familias lo que buscan es que un equilibrio. ¿Para qué? Para que las personas negras no se eleven contra las blancas, ni que los blancos se eleven contra los negros. Lo que hace Jesús es que enamorarse de él mismo, porque ambos son Jesús. Jesús vuelve y se encuentra con él mismo y se enamora de él mismo. Y las familias representan una fuente ¿para qué? Para proteger a los negros. Es decir, él dice, si los negros crecen mucho y las personas blancas no crecen tanto, entonces la reina intercede por las personas blancas. Pero si los negros ven que los blancos están creciendo muchísimo, lo que hace es que el rey intercede por las personas negras. Y es el equilibrio que Dios creó desde el principio. Por eso Adán es un varón negro y Eva es una mujer blanca. Adán representa que la noche y Eva representa que el día. Y Dios lo creó de esta manera. Y por eso Dios primero le entregó los secretos ¿a quién? A los negros. Los negros tenían primeramente ¿qué? Los secretos ocultos, la sabiduría oculta. Ellos tenían esa sabiduría oculta, la tenían primeramente los negros. Y luego Dios se la dio a los blancos, dándole la oportunidad de que gobernaran. Por eso, ¿quién gobernó? Los cananeos gobernaron el mundo 2500 años e Israel ha gobernado el mundo más o menos 300 años. 300 años. 300 años. Es realidad. Por eso Jesús dice, Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 dice, yo soy el alfa y el omega. Cuando él dice que es el alfa, él dice, yo soy el hombre, el alfa, pero también soy la omega, la mujer. Él dice, yo soy ambos. ¿Por qué? Porque tiene energía femenina y energía masculina. Es que Barbelón. Él es Barbelón. La fuente creadora primaria, con la que se creó todas las cosas. Los ángeles, los demonios, el cielo, la tierra, el sol, la luna, las plantas, los animales, el ser humano. Jesús creó el sexo, Jesús creó las plantas, creó los hongos, creó todo, creó el mar, creó todo. Es la fuente primordial, que es la energía. Y la energía se transforma en todo. Y él sabe cada frecuencia de cada energía. Es realidad. Él es conocido como Barbelón. Entonces, cuando Jesús dice que es el alfa, él dice, yo soy el alfa. El alfa es el pene.
Y la mujer es ¿qué? La omega, la vagina. Él dice, yo soy ambos. ¿Por qué? Porque ellos son los miembros creadores del cuerpo. Por eso cuando tú embarazas a una mujer, la mujer no te dice, no me toques, no me toques. Tengo que estar concentrada porque yo estoy formando al niño en el vientre. La mujer no dice eso. La mujer dice, el bebé se está formando. ¿Y quién forma el bebé? Jesús, en el vientre de la mujer. Porque Jesús es la vida. Él teje al niño. Él hace de que el ombligo, el cordón umbilical, esté conectado al niño, de que el niño tenga el alimento, tenga el líquido necesario alrededor, de que el alimento llegue al niño, que el niño nazca perfecto. ¿Eso lo hace quién? Jesús. Jesús lo hace porque tiene el secreto de la vida. Es decir, el varón eyacula, pero el varón no dice, no, es que yo envío mi semen y yo hago que mi semen llegue a donde debe llegar para formar el bebé. No, no. ¿Quién hace que llegue? Jesús. Porque Jesús tiene los secretos de la vida, porque Él es el creador. Si Él no los tuviera, no sería el creador. Ni siquiera los ángeles saben formar un bebé. Para que los ángeles puedan formar un bebé, tendría que reunirse todos los ángeles para formar uno. Jesús lo hace Él solo, porque tiene los secretos de la vida y solamente le pertenecen a Él. Y el pene y la vagina son un candado y una llave. Entonces, cuando se une el candado con la llave, se abre la vida. Pero Jesús se encarga de qué? De hacer el proceso. Al hombre se le dio ¿qué? Una llave, el pene. A la mujer se le dio el candado. Cuando la llave entra en el candado, abre. Pero Jesús es el que se encarga de hacer la vida. ¿Por qué? Porque no le puede entregar eso al hombre. Porque el hombre se puede volver malo. Por eso solamente Él tiene los secretos de qué? De la vida. Y Él lo dice, yo soy el alfa y el omega. Yo soy el más alto, pero también soy el más bajo. Él lo dice. Dice, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Cuando Jesús dice que es el todo, lo dice de forma literal. Todo. Él es el todo, o el total, la totalidad, el todo. Y si vemos que podemos referirnos a Jesús como en femenino y en masculino porque decimos es que Él es el todo. Cuando decimos que Jesús es el todo, es que dice es el todo. El todo es el todo. Imagínate, piensa, ¿qué es el todo? El todo es el todo. Él es los árboles, el sol, el todo. Y poderoso porque tiene todo poder. Imagínate algo que tú digas, no es que Jesús no puede tener eso. Ella lo tiene. Jesús no tiene ausencia. Jesús está en todo. Jesús es cuando... Jesús es la respiración. Jesús es consciente de que lo estoy respirando. Él sabe que lo estoy respirando. Jesús lo sabe. Cuando dice que es el todo, Él no lo dice de que, ay, Jesús es exagero cuando dice que es el todopoderoso. No, Él sabe que es el todopoderoso porque Él siente cada respiración de cada ser humano. Él siente cuando tú te rascas. Él sabe. Él sabe cuando tú hablas y cuando tú hablas de Dios y sientes en tu corazón. Jesús lo sabe. Jesús sabe cuáles son las intenciones de cada palabra. Jesús lo sabe. Cuando dice que es el todo, Él lo dice de forma literal, es el todo. También, ahí estamos en qué, masculino, pero también podemos decir que Él es la totalidad en femenino y ambos es válido. Podemos decir, ¿Él es la totalidad o Él es el todo? Ambos es válido. También es conocido como el barbelón, es la realidad. Y por eso debemos entender de que Jesús conoce el sexo porque Él creó el sexo. Y parte para que una persona pueda trascender, necesita los secretos de qué? Del sexo, que es la transmutación de energía. Ahora bien, ustedes deben saber de que Jesús, su primer milagro lo hizo en ¿dónde? En Canaán, porque Jesús es un cananeo. Fue a las bodas de Canaán y hizo su primer milagro, que fue transformar las aguas en vino. Y luego, él también a sus 12 años, ¿fue a dónde? Estuvo con los fariseos y con los escribas haciendo preguntas de sabiduría y demostró tener una gran sabiduría. ¿Por qué? Porque él también es judío. Él tiene ambos lados, el alfa, el cananeo, el omega, el israelita. Y Dios dice, yo soy ambos, es la realidad.